Quiero compartir con ustedes la experiencia de estar sentados en la mesa de La Habana. Llevo 2 años y medio y quiero simplemente decirles que quiero en este momento frente a ustedes hablarles con toda la sinceridad, con el honor que tenemos nosotros los que hemos llevado el uniforme, con el alma y con el sentimiento de soldado. Entiendo y comprendo perfectamente las preocupaciones de ustedes y las comparto, y por eso quiero compartir la experiencia de estar allá sentado en la mesa de La Habana. Tengo la compañía de mi general Naranjo. Somos los 2 generales en la mesa. Y quiero asegurarles a ustedes que con él compartimos largas horas y momentos de las preocupaciones, no solamente con nuestras fuerzas, sino es el gran compromiso que tenemos nosotros con los colombianos. Al fin y al cabo ustedes, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional, su razón de ser son nuestros compatriotas, son los colombianos, los campesinos humildes que conocemos perfectamente porque hemos recorrido y caminado todo el país, y los hombres y mujeres de las ciudades de Colombia. A ellos nos debemos, por ellos luchamos y a ellos los defendemos. Estando aquí frente a ustedes, no puedo dejar de recordar una fecha que ahora, cuando entré, se me vino a la mente. Y voy a decir esa fecha sin recato de ninguna clase ni preocupación, porque es una fecha en la cual la mayoría de ustedes ni siquiera habían nacido. El 1 de enero de 1965. Empieza todo el mundo y ¡uy! ¡Qué viejito! 1 de enero de 1965, el subteniente Jorge Mora Rangel llegó a Tolemaida, salido de la escuela militar. 19 años. Tolemaida, la Tolemaida que yo conocí en esa época, no se parece para nada a esta gran fortaleza que tenemos aquí, donde tenemos la flor, la escuela de los combatientes, nuestras fuerzas especiales, los comandos, los lanceros, nuestra aviación del ejército, los paracaidistas, la escuela de soldados profesionales, los ingenieros militares y todo ese andamiaje logístico que representa la base más grande de Colombia. Y el ministro me decía ahorita, la base militar más grande de América Latina, esta, la de ustedes, nuestro orgullo de Tolemaida. Y quiero aprovechar estos pocos minutos porque sé perfectamente el auditorio que está aquí al frente. Son los hombres y las mujeres que se han entregado con mucho sacrificio, con una gran entrega por Colombia. Son ustedes los que han vivido la guerra, son ustedes los que han vivido el peligro, los hombres de tierra, los de mar, los de río, nuestros pilotos, las tripulaciones, los que han vivido el peligro minuto a minuto en estos 50 años de conflicto. Muchos de ustedes, de los que están aquí sentados, han sufrido las heridas de la guerra y muchos de ustedes han tenido que recoger a sus amigos y a sus compañeros muertos, y muchos de ustedes han tenido en sus manos el compañero herido que les dice: mi capitán,
No me deje morir, mi capitán. Esos son ustedes, y estoy aquí frente a los que han ganado la guerra. No lo logré yo estando en el servicio, lo luché con todas las fuerzas, pero ustedes en este momento son los victoriosos, son los ganadores, porque ganar la guerra no quiere decir dar de baja al último de los enemigos. Ganar la guerra es crear y generar las circunstancias que permitan lo que está pasando hoy en día en La Habana. Las FARC están en la mesa por lo que ustedes han hecho en el campo de combate. Desde el año de 1982 hemos venido en procesos de fin de conflicto y todos, absolutamente todos los presidentes desde el año de 1982, cada uno de ellos ha adelantado un proceso para llegar al fin del conflicto. Varios de ellos exitosos, otros no los hemos podido lograr. Pero el presidente Betancur, el presidente Barco, el presidente Gaviria, el presidente Samper, el presidente Pastrana, el presidente Uribe y hoy el presidente Santos, todos han hecho un proceso para lograr el fin del conflicto y lograr la paz en Colombia. Y en todos esos procesos, las fuerzas militares de Colombia y nuestra policía han apoyado y han respaldado la decisión del gobernante, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas constitucionalmente. Ese ha sido el trajinar nuestro. Hemos luchado, nos hemos entregado. Muchos hombres nuestros han muerto y han sido heridos. Y esa lucha que se ha librado ha sido por Colombia, por los hombres y mujeres de Colombia, y esa ha sido la lucha de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Hay un tema en estos procesos que llama mucho la atención, el tema de las armas. ¿Y qué va a pasar con las armas? Y las FARC en La Habana dicen no van a ver la foto de la entrega de las armas de las FARC. Eso lo dicen ellos, pero para llegar a la paz y para llegar al fin del conflicto, las FARC jamás volverán a tener un fusil en sus manos, ni una pistola, ni un revólver. Y pongámosle el nombre que le queramos poner, llámenlo dejación, llámenlo entrega, llámenlo que lo aguardamos, como sea, pero lo único cierto es que no volverán a tener un fusil en sus manos. Y ese es el compromiso. Y en la FARC La Habana dicen que están comprometidos con la paz y con el fin del conflicto. Pues si están comprometidos con la paz y con el fin del conflicto, es porque las armas las dejarán y porque entregarán las armas. Y ellos lo han dicho. Unas veces dicen no y otras veces dicen estamos con la paz. Pues vamos y en eso estamos en la mesa, buscando el acuerdo para llegar al fin del conflicto. Y estos procesos de paz, de fin del conflicto, señores oficiales, suboficiales y soldados, son decisiones de carácter político. Seguramente que si a nosotros los militares nos preguntan que si queremos llegar al fin del conflicto, lo vamos a pensar porque todavía nos falta mucho por hacer. Pero como las decisiones son políticas y como hay una constitución en Colombia y como las fuerzas militares de Colombia son respetuosas del sistema democrático y de las decisiones políticas, hay muchas decisiones políticas de ese tipo que a lo mejor nos generan incertidumbres o preguntas, pero siempre, siempre, siempre nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional han respetado y acatado y respaldado las decisiones políticas del gobernante. Y por eso esa gran fortaleza que son ustedes, por eso esa credibilidad que tienen los colombianos sobre ustedes,
Por eso los colombianos los quieren, los respaldan, los apoyan, y por eso hace más de 15 años nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional son las instituciones más creíbles y más queridas en el corazón de los colombianos. En otros países se han adelantado procesos similares a este. Y voy a poner el ejemplo de El Salvador y de Guatemala, que son los más parecidos al nuestro. Parecidos por la geografía, parecidos por la población, parecidos por el problema, en fin, muy parecidos al proceso colombiano. En el proceso de Guatemala, el ejército se redujo en un 60%. En el proceso de El Salvador se desapareció la policía, nos la cambiaron por una policía que se inventaron como producto de los acuerdos. Los guerrilleros los metieron a la escuela militar porque había que reformar la doctrina de los militares. Ese fue el proceso de Guatemala y ese fue el proceso en El Salvador. Pues el proceso de Colombia es otro totalmente diferente. No estamos negociando a las fuerzas en la mesa. No estamos reduciendo a las fuerzas militares ni la policía en la mesa. No aceptamos esa famosa teoría que nos quieren acomodar de la seguridad nacional, que es un invento por allá de la Guerra Fría y que todavía hay gente que se sostiene en la prehistoria hablando de la teoría de la seguridad, de la defensa de la seguridad nacional. Pues jamás aceptamos eso, porque las fuerzas militares de Colombia lo que han hecho es apoyar y respaldar el sistema democrático colombiano. Y por eso esos procesos que pasaron allá y que los conocemos muy bien, no son ejemplo jamás para el proceso colombiano. Muy lejos, muy distante. Estamos en la mesa por Colombia, estamos en la mesa por nuestras instituciones, estamos en la mesa por el sistema democrático colombiano, estamos en la mesa por el sistema económico colombiano, estamos en la mesa por ustedes, porque ustedes se las han jugado por Colombia y ahora Colombia no los puede abandonar jamás. Ese es el papel del equipo de gobierno, en eso estamos. Y no nos podemos comparar con otros procesos. Yo me he hecho la pregunta, ¿por qué están las FARC en la mesa? Pues yo llevo 2 años y medio allá sentados con ellos y empieza uno a pensar sobre las cosas y se hace uno la pregunta, bueno, ¿cuál es la razón, cuál es el porqué de las FARC estar en la mesa? Pues yo no tengo ninguna otra respuesta distinta a que ellos están en la mesa por lo que ha sucedido en el campo de combate, por lo que ustedes han hecho, por sus éxitos, por su fortaleza, por el poder que representa las fuerzas militares de los colombianos. Es por eso que ellos están en la mesa. Ellos no están en la mesa porque están arrepentidos, ni están en la mesa porque de un momento para otro se convirtieron en buenas personas. Yo he hablado mucho con ellos allá. Están en la mesa por ustedes. Y por eso las palabras del señor presidente y de mi general Palomino de agradecimiento y de los colombianos de agradecimiento, porque los colombianos se sienten seguros con ese poder y con esa capacidad que ustedes han demostrado para defender a los colombianos. Gracias, señor presidente, por su nombramiento como parte del equipo de gobierno. Y gracias no solamente por el general Mora, gracias por las fuerzas militares. Y estoy seguro que gracias también por la Policía Nacional, porque está mi general Naranjo ahí también sentado en la mesa. Y estamos en la mesa por designación del Gobierno Nacional, del Presidente de la República. Y estamos en la mesa con las convicciones de siempre, con los argumentos de siempre
y con el carácter de siempre. Ese es el papel de nosotros en la mesa. Llegar a lograr con las FARC en la mesa el fin del conflicto. Y estamos convencidos también que el fin del conflicto, el día que se firmen los acuerdos con la FARC, ese día no se llegará a la paz en Colombia, pero ese día será el paso más importante, decisivo, para que realmente Colombia sea un país en paz. Por eso la importancia del proceso y por eso la importancia de lo que hace el equipo de gobierno. Y he tratado de mantener informado a nuestras fuerzas y me reúno con los mandos y cada vez que regresamos aquí a Colombia, el equipo de gobierno hace 1, 2 y 3 o más reuniones si se necesita con el presidente. Y nos reunimos con el ministro de la Defensa y nos reunimos con el mando militar también y me reúno también con la inteligencia nuestra. Esto simplemente para decirles que no es una cosa aislada y secreta que no podamos comentarle a ustedes lo que está pasando en la mesa. Sí le comentamos a ustedes lo que está pasando en la mesa y no hay que tenerle absolutamente ningún miedo a lo que está pasando en la mesa porque estamos allá plenamente seguros de la responsabilidad que nos han asignado. En estos 50 años de conflicto, nuestras fuerzas militares lo único que han hecho es defender a Colombia. Nuestra policía lo único que ha hecho es defender a Colombia. Y ese compromiso está en el alma y en el corazón de todos ustedes. Y seguirán ese compromiso hasta el último día defendiendo a Colombia, defendiendo a los campesinos, defendiendo a los hombres y mujeres de las ciudades. Porque eso es lo que han hecho ustedes en estos 50 años de conflicto. Y hemos sido unas fuerzas militares y una Policía Nacional que hemos actuado en el conflicto por órdenes constitucionales, por las órdenes que el comandante supremo de las fuerzas militares, nuestros presidentes, le han asignado y las órdenes que han impartido para las fuerzas militares. Y en estos 50 años, muy diferente a lo que ha pasado en otros países de América Latina, en casi todos los países de América Latina, las fuerzas militares de Colombia han actuado en estos 50 años de conflicto bajo el manto constitucional, bajo el respeto del gobernante. No se podrá decir en la historia de Colombia que las fuerzas militares nos salimos del margen constitucional en estos 50 años de conflicto, jamás. Es la fortaleza que ustedes tienen y esa fortaleza la han logrado a punta de sacrificios y ante la historia, ante Colombia y ante el mundo, son ustedes, las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional, respetuosas del sistema en medio de las dificultades de un conflicto, en medio de las dificultades que les ha tocado vivir a ustedes, pero siempre con una gran fortaleza por el sistema que los colombianos eligieron y por estar enmarcados dentro de ese sistema. Han sido ustedes los garantes de la democracia colombiana. Han sido ustedes los que han defendido la sociedad y han sido ustedes los que han construido la Colombia de hoy. Esa es una satisfacción inmensa que ustedes tienen y que así quedará para la historia. También me he preguntado en La Habana qué objetivo buscamos nosotros como equipo allá, desde el punto de vista de la óptica del conflicto. ¿Qué buscamos? Pues buscamos que las FARC desaparezca como grupo armado. Y en eso estamos. Para eso estamos en la mesa. Para que las FARC se conviertan en un partido político y para que hagan política en el país, en las mismas condiciones de los partidos que tenemos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la U, el Centro, el Polo, la Marcha Patriótica, como se llamen los partidos, pero dejarán las armas, sin armas, y entonces como organización armada desaparecen
y se constituyen en un partido o en un movimiento político. Y estamos en La Habana también para que las FARC se desmovilicen y se desarmen. Y algo muy importante, el día que las FARC firmen los acuerdos con el gobierno nacional, a partir de ese momento, las FARC tendrán que dejar por sí o por sí su famosa teoría y su forma de actuar del empleo de todas las formas de lucha. Hoy justifican que todo es válido en la guerra. Hoy creen que todo lo que ellos hacen contra la población civil es válido. Están equivocados. Hoy, porque están alzados en armas, lo hacen y para eso los combatimos. Mañana, con la firma de la paz, las FARC serán un partido político al interior del sistema que ellos combatieron, el sistema democrático, pero que se integrarán al sistema democrático y abandonarán absolutamente su famosa teoría del empleo de todas las formas de lucha, porque no tendrán cabida en un país donde se ha firmado el fin del conflicto. Y lógicamente, una conclusión lógica, pasan de la ilegalidad a la legalidad. Con la firma de los acuerdos, con la dejación de las armas o la entrega de las armas, con el abandono de todas las formas de lucha, se incorporarán a la sociedad colombiana y los veremos en las calles y ciudades de Colombia como un ciudadano común y corriente. En alguna oportunidad, hablando con Márquez, les dije: Márquez, esta es la última oportunidad que tienen las FARC para llegar al fin del conflicto. La última, porque es que ya llevamos 5 en Casa Verde, en Caracas, en Tlaxcala, en el Caguán, y esta es la 5ª oportunidad con las FARC. Pues Márquez, no lo dude, esta es la última, no habrá una próxima oportunidad de llegar al fin del conflicto a través de un acuerdo de paz. Piénsenlo muy bien. Estamos en La Habana buscando el acuerdo con las FARC para ponerle fin al conflicto en Colombia, para que demos el paso grande, el paso más avanzado para llegar a la paz que es de ustedes, de los soldados y policías de la patria. Sobre el tema jurídico, el señor presidente ha explicado muy bien. Y ha sido el discurso reiterado del señor presidente. Estas afirmaciones de hoy las he escuchado 1, 2, 4, 5 y 10 veces en la seguridad y en el compromiso jurídico para nuestros hombres. Pues yo me he dado a investigar a fondo el tema de la parte jurídica de nuestras instituciones y me voy a referir exclusivamente a las fuerzas militares por no tener el dato de la policía. Los hombres del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, que están hoy en día en su condición de condenados y detenidos en cárceles por acción de la justicia, no pasan del 1% de los efectivos de las fuerzas militares de Colombia. No llegan al 1%, menos del 1%. Pero ese 1% para nosotros es muy importante, porque son hombres nuestros que no los podemos abandonar. Son hombres que tenemos que pensar en ellos, y estamos pensando en ellos, y no los vamos a abandonar. Pero es menos del 1% de nuestros efectivos de las fuerzas militares. Pero ese 1% es importante por los hechos, por los acontecimientos y porque estamos hablando de delitos y de justicia. Yo me he dado a la tarea de repetir algo que escribí hace bastante tiempo, que el señor presidente me lo ha escuchado ya varias veces, pero es que estas oportunidades son muy pocas, muy escasas, y para mí es importante decírselo a ustedes.
No es posible, no será un fin de conflicto definitivo, ni justo, ni aceptable que los integrantes de las FARC reciban todos los beneficios jurídicos que les sean favorables mientras los militares o policías se quedan en la cárcel. En medio de la guerra y por la misma guerra se pudieron haber cometido errores y delitos, pero los beneficios para uno y para el otro, lo acaba de decir el señor presidente, tienen que ser simétricos, deben ser simétricos. Si no es así, no será una paz justa. Y es imposible para quienes han obtenido la victoria en el campo de combate aceptar una paz injusta. Esto simplemente reitera las palabras del señor presidente. Y en este tema de la justicia me consta el gran compromiso del presidente, porque han sido varias las reuniones que se han hecho en el Palacio de Nariño con los juristas más connotados del país, mirando la solución de nuestros hombres. Y me consta la entrega del ministro de la Defensa, de mi general Rodríguez, el comandante general, de mi general Palomino, de mi general Flores, del señor almirante, de mi general León y de mi general Asprilla. Todos ellos están preocupados e interesados por las soluciones jurídicas y me consta y doy fe que a nuestros hombres en desgracia no los vamos a abandonar y no los vamos a dejar solos. Para concluir rápidamente, señores oficiales, suboficiales y soldados y miembros de la policía, una decisión de un fin de conflicto como este es una decisión de carácter político y así lo ha sido históricamente, no solamente en Colombia, sino en todos los países. Ustedes, nuestras fuerzas militares y policía, son la mayor garantía para los colombianos, son la mayor garantía para la democracia colombiana. Ustedes se la han jugado por Colombia y, como decía antes, Colombia se la juega por ustedes también. Tenemos que mirar el futuro con optimismo, con confianza. El señor presidente lo decía, ni vamos a reducir las fuerzas, ni la doctrina, ni el presupuesto, ni nada de eso. Tendrá que haber un reacomodamiento institucional, pero no en La Habana, jamás en La Habana, aquí en Colombia. Lo que defina el gobierno nacional, el ministro, los mandos, el director de la policía, es el reacomodamiento por el cambio de conflicto para tener unas instituciones más fuertes, más poderosas, con mayor tecnología, con mayor capacidad intelectual, unas fuerzas, orgullo de Colombia en la guerra, pero orgullo de Colombia también en la paz. Unas fuerzas con presencia en todo el territorio nacional, unas fuerzas que continúen luchando y defendiendo a Colombia, unas fuerzas que le aporten a los colombianos como lo han hecho hasta ahora y que el campesino más apartado que viva en la serranía más lejana se sienta feliz cuando le llegan los soldados de la patria y los policías a su casita pobre y humilde por allá en las distancias de las montañas. Esa es la felicidad que tienen que sentir los colombianos al verlos a ustedes y es la felicidad de sentirse seguros cuando los ven a ustedes. Yo los invito a todos ustedes, como guerreros que son ustedes, los que se han entregado por la defensa de nuestros compatriotas día a día, todos los días, como los líderes que son ustedes de nuestros combatientes, a consolidar con toda la fuerza, con todo el poder físico y moral, a consolidar la victoria en el campo de combate, a pensar en el fin del conflicto sin miedo, porque son ustedes los que han permitido que estemos sentados allá en La Habana, los que han permitido la supervivencia del sistema democrático, y son ustedes los que han logrado que las FARC
estén sentados allá en la mesa. Los invito a pensar en el futuro de Colombia, los invito a pensar en el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, a continuar siendo la institución más querida y más apreciada por los colombianos. Ustedes están en esa tarea. El equipo de gobierno en La Habana estaremos plenamente identificados con sus angustias y con sus aspiraciones. Estaremos plenamente identificados con la seguridad y con el futuro y con sus sentimientos. Estos son absolutamente los compromisos de nosotros allá en La Habana. Los invito a sentirse seguros, los invito a ser optimistas, los invito a tener toda su confianza en sus jefes y en sus superiores, en sus comandantes. Los invito a sentirse poderosos. Jamás Colombia podrá olvidar el sacrificio de soldados, pilotos, marinos y policías de Colombia. Ustedes han sido los héroes de Colombia y seguirán siendo los héroes de Colombia, y por ustedes todos nosotros nos la jugamos. Muchas gracias, señor presidente.